mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 4 de agosto del año 2023. Antes de entrar al tema que voy a comentar hoy con usted, quiero decirle que no me explico cómo alguien en su sano juicio puede atreverse a defender este paquete de libros que está en discusión estos días. No me estoy refiriendo a la cuestión ideológica, que si comunistas o no. No, eso déjenlo para ociosos. A cuestiones tan elementales como confundir Querétaro con Guanajuato, confundir o no verificar o no revisar el natalicio de don Benito Juárez. Es el 21 de marzo y ahí lo ponen el 18 de marzo, que es el aniversario de la expropiación, no del petróleo, que seguramente eso van a poner, sino de los activos de las compañías petroleras que operaban en México en ese año. ¿Quién pues se atreve a defender ese cochinero, producto de alguien como este personaje que nomás de verle la cara dice uno, no pela un chango a nalgadas? Marx, si le faltara el nombre, Arriaga. Pero en fin, es el equipo que rodea a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Nomás para que vean la calidad de la melcocha, dirían en mi pueblo. Vayamos al tema. Esta semana he tratado, desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos, el tema del campo, los mercados laborales, los sistemas públicos de educación y salud y la infraestructura. Y hoy cierro esta semana con el tema que me parece prioritario y que de una u otra manera, lo aceptemos o no, es el tema central que determinaría la suerte de aquellos que traté y muchos otros. Me refiero al tema del Estado de Derecho, de la ilegalidad que priva en nuestro país, de la impunidad de facto otorgada a los grupos criminales, de la violencia sin control, como usted quiera llamarle a eso. Pero sabe perfectamente usted a qué me estoy refiriendo. ¿Cuál es la posición que mantengo al respecto? Si el próximo gobierno no enfrenta ese problema de esa ilegalidad, de esa impunidad, de esa presencia sin control alguno de la autoridad hacia los grupos delincuenciales, cualquier intento de estrategia, de política pública, de crecimiento de la economía, etcétera, no va a tener viabilidad alguna. Por lo tanto, soy de la idea que el siguiente gobierno, repito, en este periodo clásico que se define como los primeros 100 días, es decir, esta especie de tregua que la sociedad le brinda al gobierno y al gobernante entrante, si en esos 100 días el próximo presidente de la República no muestra una decisión inquebrantable y valiente para enfrentarse con la fuerza del Estado mexicano, Fuerzas Armadas, por un lado el Ejército, por otro lado la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, policías, etc. Todo lo que podríamos llamar Fuerzas Armadas, si no aplica, si no ejerce el monopolio legítimo de la violencia, con la ley en la mano, para acabar con esos grupos delincuenciales, los que se resistan, acabar con ellos, los que se entreguen y se rindan, presentarlos ante la autoridad y aplicarles todo el rigor de la ley. Pero repito, el elemento fundamental aquí debe ser, aparte de la decisión de empezar a utilizar en serio la fuerza del Estado mexicano para recuperar la legalidad perdida,
Si no se hace eso con decisión, con valentía, con firmeza y con visión de futuro, cualquier otro intento en cualquier campo de la administración pública será un rotundo fracaso. Ahora bien, hay dos paquetes de medidas para enfrentar al crimen organizado con las características que he dicho. Uno es el paquete de medidas que tendrían efectos inmediatos para hacerle saber a la sociedad que hay Estado en México y que hay respeto al Estado de Derecho y que todos deben respetar la ley sin distingo alguno, con el conjunto de medidas que planteé. Ejercer el monopolio legítimo de la violencia, acabar con los grupos delincuenciales y restablecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Ese sería un paquete, el inmediato, el que rendiría frutos enviándole un mensaje claro, no solo a los criminales, no solo a los delincuentes, no solo a los funcionarios coludidos con esos grupos, sino también, y lo más importante, a la sociedad mexicana. Se le debe demostrar a la sociedad con hechos en esos 100 días que hay gobierno, que hay firmeza en utilizar los recursos que la Constitución le otorgan al Estado para recuperar la legalidad perdida. Pero hay otro tipo de estrategias o de recursos que podríamos llamar de mediano y largo plazo. Y ahí entran todas estas cosas, que haya un crecimiento elevado de la economía mexicana por periodos prolongados, que haya una oferta de empleos, demanda de mano de obra para que los jóvenes se puedan emplear, etcétera, etcétera, que haya seguridad por acá, por allá, muy bien, que haya la profesionalización de las policías y toda esta serie de medidas que yo vengo escuchando desde hace 40 o 50 años. Pero repito, esas medidas tendrán efecto siempre y cuando las primeras medidas que señalé se hagan, se apliquen sin consideración de contemporizar con este grupo, con este cártel, en detrimento del otro, etcétera, etcétera. Apoyarse en las agencias de inteligencia y colaborar con Estados Unidos y Canadá y con algunos países centro y sudamericanos por una cuestión tan elemental como esta. Hoy el crimen organizado, y esto es un lugar común, no respeta fronteras políticas ni geográficas. Es un flagelo de dimensiones continentales, desde la Tierra del Fuego, desde el sur del continente, en Chile, Argentina, hasta Alaska o la parte más norte de Canadá. De tal manera que obliga a todos los estados de todos los países en el continente americano a colaborar, no solo con las fuerzas y con medidas en sus propios países, sino con información para capturar y poner a buen recaudo a los delincuentes. Algunos harán o tomarán medidas como ha sido el caso del gobierno de Salvador. A otros países no les gustarán esas medidas. Bueno, que él tome las que corresponda, pero que reduzca, para empezar, la tasa de homicidios dolosos, que reduzca el nivel de incertidumbre, el nivel de desconfianza y de falta de credibilidad en el Estado, en este caso, el Estado mexicano. ¿Se atreverán los que están buscando ser presidentes de la República, llámese como se llame el puesto o el título que se le dará a esa posición intermedia que andan buscando? ¿Se atreverán a hacer eso? ¿Se atreverán como comandante supremo de las Fuerzas Armadas a ordenarle a Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Armada de México y Guardia Nacional y policías? ¿Se atreverán a decirle, señores, en 100 días tenemos que lograr esto, esto, esto y esto? ¿Se atreverán?
¿Usted piensa, por ejemplo, que lo podría hacer la anticientífica Sheinbaum? ¿O tendríamos que esperar a Marcelo Ebrard a que toda esa tecnología se aplique y aprendan los policías de Santinguindín a manejarla? ¿O piensa usted que el florero del Edén, mientras le da chance de arreglar los asuntos maritales y extramaritales en los que está inmerso, haría eso? Ahora vayamos a Va por México. ¿Se atrevería a hacer eso la señora Beatriz Paredes, cuando en toda su vida política jamás se ha atrevido a plantear una política pública disruptiva para poder modernizar el campo mexicano? ¿Se atreverá la ingeniera Xóchitl Gálvez? ¿Se atreverá Enrique de la Madrid, por ejemplo? ¿O Santiago Krill, el hombre Constitución? Es decir, ¿se atreverá alguno de los que andan ahí, de los más adelantados, a decir: yo haría eso, pueblo de sociedad mexicana, electores mexicanos, yo sí tomaría esas medidas para rendir resultados en los primeros 100 días y utilizar el monopolio legítimo de la violencia para restaurar la legalidad perdida, enviar un mensaje definitivo y tajante a los grupos delincuenciales? ¿Podría usted nombrar a alguno de los que andan por ahí queriendo ser coordinadores de lo que sea o presidentes de la República? ¿Se atrevería usted a dar el nombre de uno que considera que sí haría eso? Por ejemplo, un Miguel Mancera, vea usted cómo actuó en la Ciudad de México, o Silvano Aureoles. Nombre usted alguno, pero repito, si no da esos resultados en los primeros 100 días, olvídese usted de todo lo demás. ¿Qué le parece? Piénselo este fin de semana y el lunes dígame usted, a través de mis redes sociales, dígame qué nombre piensa usted que sí haría esto que estoy planteando. Porque si no tenemos uno solo de esos que se atreva a hacer eso, señores, la debacle de este país será inconmensurable. Muchas gracias por su atención y lo espero el lunes para comenzar otra semana más, pero ojo, también estaríamos a una semana menos de que esta pesadilla o esta tragedia empiece a ser revertida. Muchas gracias.